Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos también en casa, donde nos acompañen. A ver, ¿dónde están ubicados allá en casa? ¿En la sala? Algunos de pronto en la cocina. Sí, yo he visto que a veces ven el servicio en la cocina. ¿Dónde más? En el cuarto. Bueno, creo que en el baño sí no sería tan reverente. Pero bienvenidos todos. Gracias por la presencia también de cada uno de ustedes aquí. Como dijo Miguel, buenas noticias de que podemos atender más personas en estas necesidades. También hay buenas noticias que no se ven tanto, que tiene que ver con nuestro plan de crecimiento tecnológico, porque con todo esto pues hemos tenido que ir poco a poco, en la medida que tenemos los recursos, ir ajustando. No sé si algunos de los presentes o allí en casa ya se dieron cuenta de algunos cambios ya que se están empezando a hacer. Nuestra plataforma se está adaptando para nuevas realidades, va a estar totalmente lista para cuando tengamos los dos servicios. Obviamente van muy adelantadas las obras de la reja y algunos elementos tecnológicos. Espero los que están en casa hoy están recibiendo una excelente imagen, porque tenemos nuevos equipos de cámara que todo esto nos está ayudando. Hay otras etapas que vienen en eso. Necesitamos dos cosas: voluntarios que nos ayuden en toda la parte de medios, y por favor hablen con cualquier miembro del equipo pastoral, porque estas son las nuevas realidades, ¿cierto? Entonces, más voluntarios y más billete, porque la tecnología, eso ahí, ¿cierto? Siempre cuesta estar al día. Queremos siempre ser muy prudentes, hacer los gastos lo mínimo que necesitemos, pero tenemos que seguir implementando algunas otras cositas para ofrecer un mejor servicio, atención, calidad, sobre todo a los que están allá en casa. Muy bien, vamos a orar. Señor nuestro, gracias por el día de hoy. Señor, gracias que tú conoces nuestras necesidades y necesitamos tu presencia y tu dirección. A cada uno, visítanos, presentes en casa, y ayúdanos en estas nuevas etapas donde han habido tantos cambios y tantas necesidades de comenzar de nuevo, de reconstruir muchas cosas. Ayúdanos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hoy el profeta Ageo, vamos a ver el profeta Ageo, nos está enseñando, y los profetas que vienen, los siguientes dos profetas también, nos enseñan de cómo reconstruir, de cómo empezar de nuevo. Y en medio de estas circunstancias sí que nos ha tocado empezar. Y espero que cada uno de nosotros podamos hacer hoy y esta semana una evaluación. ¿Qué cosas nuevas quiere el Señor hacer? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas debemos hacer de otra forma? El Señor siempre nos invita a hacer exámenes de nuestro interior con su presencia. Un poco al estilo de Ignacio, este líder cristiano que orientó a los jesuitas, que ha instaurado esa práctica. Me parece muy saludable. Todos los días tener un tiempito de oración para esa oración de examen. Señor, ¿cómo estoy hoy? Mis actitudes, mi corazón, ¿cómo está cada día? Eso no se puede hacer cada año a comienzos de año, sino cada día examinar nuestro corazón. En este tiempo de pandemia, por lo menos en el medio de la iglesia, en el medio de los pastores, estamos hablando mucho de cómo es la iglesia post pandemia, porque pues, aunque todavía no es que haya pasado, hay que seguir teniendo cuidado, pero sí ya hay otras nuevas realidades. Esta post pandemia nos está implicando varias cosas. ¿Saben que muchas personas ha sido una bendición esta pandemia? Sí, hay algunos. Si no, pregunten a las compañías farmacéuticas. Eso ha sido una maravilla para ellos. El mundo de las compañías farmacéuticas estaba bastante tranquilito, pero ahora pues es muy importante. Algunas personas
han sido de bendición, pero para muchos, ha sido pérdida en muchos sentidos. Hay gente perdiendo el trabajo, perdió el trabajo, están empezando de nuevo, nuevos negocios, relaciones, porque esta limitación ha afectado mucho las relaciones, amigos, en fin, muchas vidas, muchos amigos, familiares, y eso pues nos implica a nosotros, sobre todo aquellos que han perdido un ser querido, como reconstruir su vida. Aquellos que han vivido duelos saben que eso es como rehacer de nuevo. Pues los profetas que vienen de aquí en adelante hablan mucho de eso, porque son profetas que hablaron de parte del Señor en esa época del pueblo de Israel después del exilio, cuando estaban ya regresando nuevamente a Israel, a Jerusalén, a reconstruir sus vidas. Y este es uno de estos profetas, el profeta Ageo. Como la mayoría de ellos, no se sabe mucho. Al parecer, por la edad y por algunos datos históricos del mismo texto, parece que sí era un profeta ya bastante mayor. De pronto, Zacarías era menor, pero era más o menos de la misma época, igualmente que Malaquías. ¿Qué hacer después de la tormenta? Cuando estamos volviendo a la vida normal, digamos, ¿qué hacer después de la tormenta? ¿Cómo reconstruir? A veces, ¿cómo juntar esos pedacitos? Porque pues no podemos recrear todo. Tenemos que, con lo mismo que tenemos, empezar a reconstruir. Así le tocó al pueblo de Israel. 3 cosas hoy vamos a ver que son importantes en cualquier proceso. Yo les pido que piensen, para esta época, ¿qué te ha tocado reconstruir? ¿Qué cosas vas a tener que rehacer? Ya de pronto has empezado hace varios meses. ¿Qué es lo que te ha tocado como reagrupar? Pensemos en eso. En tu vida, ¿qué te ha tocado? ¿O qué te va a tocar enfrentar de nuevo, rehacer de alguna forma? Allí en casa también. Lo primero que necesitamos, obviamente, es la presencia de Dios. Miren cómo lo dice el profeta, que nosotros a veces nos dejamos como despistar un poquito por lo que dice el profeta en cuanto a su contenido. Miren lo que dice y les explico. Ageo, capítulo 1, verso 2, dice: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Este es el pasaje, mis queridos amigos, que todos los pastores usamos cuando empezamos proyectos de construcción. Va a decir, sí, usted está cómodo allá en la casa, pero la casa del Señor. Y bueno, está bien, se aplica ahí. O sea que si en su casa hay buen tapete, pues aquí todavía no. Qué pena, pero todavía no, ¿cierto? Bueno, pero ese no es la principal aplicación. Esto no es, el profeta no lo hizo para generar culpa, y Dios tampoco lo dijo pues porque él estuviera limitado, porque no, pues no es así. Quería llamarlos a otra realidad. Cuando habla del templo, está priorizando varias cosas, lo hemos dicho durante estas prédicas. En primer lugar, es muy importante la presencia del Señor. Más que el templo, lo importante es la presencia del Señor. Y estamos haciendo énfasis y seguiremos haciendo nuestro discipulado en cómo cultivar hábitos que nos ayuden a reconocer la presencia del Señor. Porque pues no es que el Señor no esté, sino que nosotros tenemos que reconocer, conectarnos. Así como nos ha tocado una cantidad de tecnología nueva y aprender cosas para conectarnos de nuevas formas, con el Señor también.
Porque a veces como que seguimos haciendo las mismas cosas de siempre y no nos conectamos. Básicamente el profeta está diciendo, porque la gente empezó y listo, fue a empezar a arreglar la casa y dijo, un momentico, si el pueblo de Israel va a empezar, va a reconstruir su cultura y todo eso, primero tiene que reconectarse con el Señor. Porque estuvieron en el exilio como esclavos en medio de tantos ídolos, pues se les había olvidado muchas de las cosas que el Señor les había enseñado, como hemos aprendido. Esto no habla necesariamente del manejo del dinero y toda esa cosa que se usa, pero es mucho más profundo. Es decir, tiene que ver por lo menos con 3 elementos. Miguel nos enseñaba algunos hace 8 días. Sí tiene que ver con que el Señor sea el primero, pero es mucho más allá, porque no es ponerlo como el primero en la lista, pero de todas formas sí hay que mirar la agenda. Es decir, en tu vida, ¿qué actividades nos han permitido o nos permiten conectarnos con el Señor? Porque tenemos que evidenciar en nuestra vida, el diario vivir, en medio de tantas ocupaciones, ¿qué tiempo? ¿Cómo vas a conectarte con el Señor? Y hablando fundamentalmente es, ¿qué tiempos vas a dedicar a escuchar al Señor, a meditar en su palabra? En medio de tanto alboroto, tanto corre, esta semana específicamente, porque sí, Señor, yo necesito un nuevo trabajo, no sé qué, mi salud, emocionalmente, pero bueno, entonces, ¿cómo te vas a conectar con el Señor? ¿Qué espacios necesitas? No es, como también nos decía Miguel, es como una lista de chequeo. A veces pues, nuestra relación con el Señor es como eso, ¿no? Sí, ya medio leí la Biblia por la mañana rapidito, 3 oraciones, listo, ya esto, y el resto del día hago lo que quiera. No. Es mucho más que eso. Cantábamos que Jesús es el centro. Pues eso cómo se ve en todo el día, porque no es, sí, ya hice el devocional y eso pongo, qué bueno con los elementos tecnológicos, pero que pongo ahí ahí un audio y ahí mientras lavo la loza y todo eso, ahí, necesitas reconstruir tu vida. Necesitas la presencia del Señor, que tiene que ver con las prioridades, está bien, pero no exclusivamente las prioridades, sino como hablamos de hoy y cantamos hoy, el centro. Este es un concepto muy fuerte en la cultura hebrea. A veces nosotros lo hemos perdido en medio de tanto egocentrismo, que Jesús es el centro. El templo es importante y era importante porque para el judío de aquella época, el israelita, por la presencia de Dios, el templo era no solamente el lugar de culto, sino es el centro del universo. Esa es la mentalidad. Eso tal vez no lo percibimos. Para ellos, ¿dónde está? Ahí es el centro del universo. Muchos profetas inclusive hablan por eso que cuando ven en sus visiones el Señor les habla que venían gentes del norte, del sur, del oriente, del occidente, porque tiene esa idea de que todo confluye allí en el centro. Necesitamos tener que nuestra vida gire alrededor de esos principios, pero no solamente es, diría yo, el centro, sino es la fuente. El Señor les dice a los israelitas que estaban empezando a reconstruir nuevamente el templo, sus casas, todo alrededor, los campos, las haciendas, todo eso, le estaba diciendo, pues hay que ir a la fuente. Es importante, dice, ustedes se están olvidando del templo. Porque ¿de dónde viene la fuente para reconstruir nuestras vidas? ¿De dónde va a venir la fuente para la sabiduría, la energía, todo lo que necesitas en esa nueva industria, en ese nuevo trabajo? ¿De dónde va a venir
La fuente para sanar tu corazón afectado por las pérdidas. ¿De dónde va a venir la fuente? En nuestro continente existen grandes ríos, tremendos, imponentes cauces. Hay lugares, por ejemplo, del Amazonas que son de 5, 6, 7 kilómetros de ancho. Tremendo, ¿cierto? Años atrás tuve la oportunidad de conocer la mayor fuente natural de agua en cuanto a caídas, cascadas y demás es las cataratas de Iguazú. Eso es Niágara, eso es un chorrito, una ducha ahí. Iguazú, esto sí es. Pero es muy interesante y estuve haciendo la investigación de ese y muchos otros ríos, el Magdalena, etcétera. Poco valoramos las fuentes. Los ríos no nacen ahí, no son eso. Cuando se habla de conservación de los cauces y todo eso, se tiene que trabajar en la fuente. Y vi unas imágenes maravillosas de dónde nace, por ejemplo, el Amazonas, en unas altísimas montañas en el Perú, unas pequeñas fuentes de agua, a gran altura, confluyen varios pequeños arroyuelos hasta poco a poco terminar. No sé cuántos han estado en un nacimiento de una quebradita, de un río. Es un lugar, tienen varias características iguales. Es un lugar pacífico, siempre son así, son tranquilos, llenos de vegetación, generalmente no hay muchas personas ahí. Para reconstruir la vida, como les ha tocado a muchas personas después de esta pandemia, se va a necesitar ir a la fuente. A veces hay demasiado ruido, sí, vemos los cauces, la necesidad de grandes provisiones, pero ¿dónde está? Está en esos pequeños lugares que tú saques con el Señor a solas, con Él, porque Él es la fuente. Estamos trabajando con un grupo de pastores y Mauricio, cada uno nos tuvimos que leer como 15 libros para ver dónde está, qué vamos a hacer con la iglesia ahora en esta nueva realidad y nuevas cosas que vienen. Y para mí muy claramente el Señor me dijo, bueno, ¿de dónde es que va a venir los recursos para estas nuevas realidades? ¿Quién es el que espiritualmente? Entonces fue muy tranquilizador decir, vea, en vez de tantas cosas, no va a ser nuevas teorías, nuevas cosas. Vayan, queridos pastores, a la fuente, que generalmente son esos lugares pequeños, tranquilos, donde fluye la presencia del Señor. Necesitamos eso, y fundamentalmente esta semana, pero eso se tiene que ver, eso, ay sí, lindo, porque es que pasa como cuando eso es muy colombiano, cuando usted se está reencontrando con alguno de estos amigos, ¿recuerdan? Se los ven por ahí. Oiga, ¿cómo es? ¿Cuándo nos vemos? Oiga, no sé, ¿cuándo almorzamos? Y ya llevan como 3 años. Oiga, no, ahora sí, ¿cuándo? Mi pregunta es, ¿cuándo vas a dedicarte a estar en contacto con la fuente, con la presencia del Señor? En medio del dolor de
tantas tormentas, de tantas cosas, se necesita ahí. La presencia refrescante, la fuente. Hermanos, descuidan en el proceso de reconstrucción que hay que estar presente con el Señor. ¿Qué vas a hacer esta semana? Porque hay cosas que quieres recuperar. No sé a ustedes aquí qué es lo que quieren recuperar. No sé si plata, dinero, relaciones, la vida espiritual, reconstruir no sé qué cosas. Necesitamos primero la presencia del Señor y cultivar el hábito en tu vida, en mi vida, de espacios para estar allí, con la fuente. Piensa en eso. Mire, eso uno no puede hacer eso en un Transmilenio, eso uno no puede hacer ahí en la cocina cocinando. Pues yo no entiendo cómo. No, uno tiene que ir. Es muy interesante. Aquellos que quieren ir a las fuentes de los ríos, hay que caminar. Y eso ya no se llega ahí en bus ni no, a pata. Pero una vez se llega, ¿cuál es tu fuente? ¿Sí? En tu vida, que se vean las prioridades en todo lo demás para que realmente sea el centro. En segundo lugar, el profeta el Señor le habló, porque no, realmente más que las paredes del templo, necesitamos, si quieres reconstruir cualquier área de tu vida, necesitamos al pueblo de Dios. Primero, la presencia de Dios. Segundo, al pueblo de Dios. Cualquier proyecto de reconstruir la vida, de ir en otra dirección, se necesita al pueblo de Dios. Se necesita otro. Puede ser que te has acostumbrado, que así, allá llegas tu celular y allá el domingo ves el servicio solito. Bueno, vale, pero necesitamos a otro. Esto de tener grupos pequeños, de reunirnos aquí, no es porque hagamos algo, actividades. Necesitamos la presencia de otro creyente a mi lado para reconstruir. En medio de tanta pérdida, más que nunca en la historia de la iglesia, necesitamos unos a otros. Yo sé que a veces en medio de las dificultades nos aislamos, pero necesitamos. Cuando el pueblo de Israel pensaba en el templo, pensaba en el pueblo de Dios también. Y cuando Dios piensa en el templo, piensa en el pueblo de Dios. Jesús mismo, ¿recuerdan? Cuando Él dijo que Él era el verdadero templo. Inclusive por ahí cuando se confundió, cuando fue al templo y estaba en ese desorden, y dijo, y pues los vació y todo eso, y dijo que Él podía, que ese templo iba a ser destruido, pero que en 3 días. Y como que la gente dijo, ¿qué le pasó? Él estaba hablando de Él mismo. Posteriormente, el desarrollo de la iglesia por la presencia del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos enseña, copies esto en sus bosquejos. Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes, se refiere a los de casa, todos aquí, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto no es edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Salvo en Corintios, un par de referencias, cuando se habla del templo como al ser humano, siempre está en plural en el Nuevo Testamento. Se refiere a la comunión, a la reunión, al grupo, a la coinonía,
oraba, o decía Diego, al comienzo del servicio. ¿Por qué es eso? Necesitamos. La iglesia somos tú y yo. Algunas personas dicen en el día de hoy, no, pues es la iglesia, no. Ni Jesús está en contra de las instituciones como la iglesia. A ver, cuidado con eso. Porque primero que todo Jesús no hizo eso. ¿Recuerdan cuando Jesús varias veces, el texto de los evangelios dice que Jesús iba y se reunía ¿en dónde? El templo, en la sinagoga, y generalmente acota algo al lado de esa expresión, como tenía por costumbre, y no lo dice una vez, lo dice varias veces. Somos una familia, nos necesitamos unos a otros. Querido amigo, si algo ha revelado esta pandemia, puede ser que nunca hayas estado en contacto con ninguna comunidad cristiana, ninguna iglesia. En medio de tanta soledad es lo que ofrece Jesús, la iglesia. Nosotros somos iglesia. No somos perfectos, cada uno tiene su genio, sus mañas y todo eso. Pero qué bendición somos. Qué bendición. Y puedo decirte, si estás en casa allí solo, no sé qué, no tienes amigos, no tienes con quién apoyarte, orar o algo así. Mire, esta iglesia por lo menos, y creo que todas las iglesias estamos para eso. No perfectas, pero estamos para eso. Las iglesias no son supermercados donde venimos a consumir espiritualidad. No. Venimos a apoyarnos unos a otros. ¿Recuerdan un lema que hace años enseñamos aquí? Es que aquí en la iglesia no nos gustan tanto las filas, nos gustan los círculos. ¿Recuerdan? Y hemos hecho círculos virtuales. Eso. ¿Cierto? No, sí se puede. Pero no hay como los círculos presenciales. De paso les voy animando, por eso vamos a abrir 2 servicios. Échese una pasadita aquí por la iglesia, aquí adentro. Nos hace falta. He escuchado a algunos hermanos directivos, pastores en sociedades sumamente tecnológicas, que algunos inclusive están diciendo, ya no habrá necesidad de los edificios para reunirnos. No, qué pena, pero como decía mi abuelita, eso no es lo mismo. 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 O no le estaba faltando a alguien que le diga, venga para acá, un abachito, sí, un abachito, eso es otra. No podemos reconstruir en medio de tanto dolor. Necesitamos el abrazo. Necesitamos. Por eso se están iniciando todos los grupos pequeños, todos. No somos extranjeros, no somos extraños. Tenemos que cultivar. Querido amigo, si se pasa por la colina, aquí va a encontrar una familia. Alborotada, a veces desordenada, mañosa y todo eso, pero lindos. Donde encontrarán un abrazo. Es muy interesante ver a algunos hermanos que por ahí me los encuentro. ¿Cuándo lo veo por allá por la iglesia el domingo? No, pastor, me estoy cuidando. Y los veo ahí apretados ahí haciendo cola ahí antes del... ¿No? No, me estoy cuidando. Y a varios he sabido que los
se van empacados en un avión para vacaciones, donde los... Pero parece que en la iglesia, ¿cierto? No hay que ser irresponsables, no hay que ser descuidados, ojo que no estoy diciendo eso, pero no necesitamos. En resumen, échese una pasadita por aquí. Eso, hace falta, hace falta. Y este semestre yo veré en un grupo pequeño, porque pues si no, no se puede reconstruir nada espiritualmente sin la presencia de otros. Cada uno en aquella época en Israel estaba arreglando su casita y el Señor le dice no, y el templo donde nos reunimos para alabar es otra cosa. Y obviamente, en tercer lugar, pues lo hemos dicho, pero más directamente, el poder de Dios. Necesitas el poder de Dios, el Espíritu Santo. Que Dios nos diga qué hacer, dónde, cuándo, qué hay que hacer. Necesitamos eso. Y miren cómo lo vivió el pueblo de Israel en aquella época. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. El Señor les inquietó. ¿Saben? Yo estoy orando porque el Señor les ponga ahí, les inquiete su corazón, espiritualmente hablando. Que se nos mueva, necesitamos ahí ese poder de adentro. Miren lo que dice Ageo 2:2. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Se refería al templo. ¿Qué les parece ahora? Porque ahora era una cosita, pues, ¿no la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor, ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra, yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Miren este último versículo de este pasaje, de esta parte. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Hay proyectos tremendos que vienen por delante, complicadísimos, difíciles. No teman. El Señor está ahí. Dice, Él permanece. Él no se había ido, ellos no lo habían reconocido. Él está ahí, no teman. Solo conozco dos formas por las cuales el Espíritu Santo obra poderosamente en un individuo o en una comunidad. Dos formas, porque es las únicas que dice en la Biblia. A ver si me ayudan. La primera es, ¿qué hay que hacer para que el Espíritu Santo obre con poder? Orar, dice, ore y pida que el Espíritu Santo llene, pida que el Espíritu Santo pida. Y en segundo lugar, algo que eso sí no nos gusta tanto a veces. ¿Qué es? Obedecer. Qué pena, pero sí conozco hermanos que se empiezan y eso gritan, zapatean, invocan. Eso hacen bulla, pero bulla no necesariamente es la presencia del Espíritu Santo. Pero a ver, ¿y de obediencia qué? ¿Saben dónde hay poder así? Ese poder que necesitas para reconstruir, hay que obedecer. La pregunta concreta es,
en este proceso en que estás, esta semana, el Señor, ¿qué te está diciendo que debes obedecer? ¿Qué cositas te está diciendo? Y uno lo busca y dice, Señor, tú me estás mandando a esta semana. Ahí en un papelito anoten eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hay que obedecer? Ay, pastor, ore por mí, acompáñame. Listo, le hacemos. Y oramos y todo eso, le hacemos. Necesito el poder del Espíritu. Qué bien. Y de obediencia, porque estamos en momentos de que hay que reconstruir muchas cosas. Esta nueva normalidad, pospandemia, como le quieran llamar, son épocas de reconstruir. Necesitamos, en primer lugar, ¿qué? Repasemos. Es fácil. La presencia, pero la presencia es buscar esos lugares tranquilos. Allá la fuente, allá, la fuente. Esos momentos de paz, de quietud. En segundo lugar, necesitas ¿a quién? Al pueblo de Dios. Esta semana llama a alguien, conéctate, empieza. O si no has venido por acá te esperamos. Hay que firmar todos, pero te esperamos por aquí. Eso de dominguear, necesitas al pueblo de Dios. Y por último, el poder de Dios, que esta semana entonces te va a ayudar a ¿qué? A obedecer ¿en qué área? En tus finanzas, en tu vida personal, en tus relaciones. ¿Qué tienes que obedecer esta semana? ¿Estás todo bien con el Señor? Todo bien. Aprovechemos para eso. Vamos a orar y vamos a aprovechar este momento para callarnos un poco, para escuchar la voz de Dios. En este momento, sí es una bendición. Estamos aquí unidos como pueblo, otros allí en casa. Y en primer lugar quisiera orar junto con aquellos que tal vez están acercándose por primera vez. Que su vida ha sido difícil en estas semanas, meses. Quiero decirte, amigo, amiga, que en esta labor de reconstrucción no estás solo. Te animo a que invites a la presencia del Señor a tu vida. Sí, no es que no sepas del Señor, pero es invitarlo a tu presencia, que tú estés en la presencia de Él. Te invito a hablar, a acercarte, a conocer a otros que están en esa dirección espiritual, aquí en la colina o en otros lados. Y te invito a dar ese paso de fe y de obediencia para experimentar el poder de Dios en tu vida. Y tal vez por primera vez decir, Señor Jesús, te invito a entrar a mi vida, a que presidas, a que seas el centro. Necesito tu presencia. Y te pido que me perdones por mis pecados, por mi resistencia. Un corazón arrepentido es lo único que el Señor desea de nosotros.
Señor Jesús, ven y entra a mi vida. Señor, te pido también que me des el valor, el ánimo para hablar con ese vecino, ese amigo, aquí de la iglesia, de otra comunidad, y poder orar juntos. Señor, provéeme ese compañero, compañera, ese grupo, ese amigo que necesito. En medio de tantas soledades, gracias por el pueblo de Dios. Y como pueblo estamos aquí en la colina campestre en Bogotá para hacer esto, para extender el amor de Dios. Señor, te pido que tu Santo Espíritu me ayude a obedecer esta semana Señor, permíteme darte gracias, porque tú eres el que vas a hacer esa labor de reconstrucción. Te lo pido en el nombre de Cristo. Y aquellos que ya de pronto llevan años, meses caminando con Jesús, en estas nuevas etapas, en medio de tantas pérdidas, Señor, yo oro, porque en medio del sufrimiento, del dolor, de la preocupación, de la angustia que hay, de lo difícil que es empezar de reconstruir tantas cosas en este momento, yo te pido que tu Santo Espíritu esté haciendo conciencia de tu presencia. Señor, que esta semana puedan haber momentos para ir a la fuente. A ese lugar para encontrarnos contigo, tal vez temprano en la tarde, parque, solo en mi cuarto, no sé. Necesitamos experimentar la presencia tuya. Visita a cada uno de mis hermanos esta semana. Señor, gracias porque nos tenemos unos a otros. Que esta semana podamos no esperar que alguien nos llame o que alguien nos ayude. Señor, muévenos a ver la necesidad y a actuar. Con el vecino, con el amigo de la iglesia, ayúdanos. Esta semana, a esos contactos celestiales de restauración. Espíritu Santo, rogamos tu poder para obedecer. Esta semana puede ser para obedecer en cuanto al manejo de mis pensamientos, algo que debo cortar en mi vida que no me edifica, la forma como manejo mi lenguaje, no sé, la forma como hago negocios, las relaciones que tengo con mis amigos, amigas, con mi novio, mi novia. Señor, ayúdame a obedecerte en el trabajo, en el colegio, en la U. Y Señor, gracias. Permítenos a todos dar testimonio esta misma semana y este mismo semestre de todo lo que vas a hacer, nuevo, reconstruir, edificar, en fin, bendecir. Pedimos la bendición de nuestro Dios Trino para cada una de nuestras actividades esta semana que hoy inicia. En nuestros trabajos, en casa, en nuestros viajes, en cada cita, también en el tiempo de vacación, de descanso. Señor, pedimos eso. Gracias porque en Jesús no fue que el pueblo se fue a buscar a Dios,
sino en Jesús Dios vino a buscar y a estar y a encontrarse con su pueblo. Señor, en esta semana pedimos eso, tu bendición y protección para cada uno de nosotros, en cada una de las acciones. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde en casa también, que tengan una linda semana. Feliz día de domingo.